Muy buenas tardes. Disculpen la demora. Vamos a arrancar rápidamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Arrancamos entonces. Bueno, en la última clase habíamos estado hablando de cómo llegábamos a la expresión para la reactancia inductiva. Habíamos hablado de que esa expresión era únicamente válida para ondas de tipo sinusoidal o cosinusoidal. Y por eso nosotros todo el trabajo de corriente alterna lo íbamos a desarrollar alrededor de justamente ese tipo de onda de excitación. Las fuentes de energía que vamos a utilizar entonces no solamente van a cumplir con ser fuentes de energía de tipo alterna, sino que además van a tener que desarrollarse en un ciclo sinusoidal. Habíamos hablado del valor medio y del valor eficaz de esas ondas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver en el circuito en general, o mejor dicho, en un circuito en general, cómo es que afecta esta onda en la alimentación. Cuando nosotros tenemos una alimentación alterna, vamos a iniciar y vamos a decir que lo que tenemos en azul es la onda de tensión que vamos a marcar con la letra B minúscula o con la letra U minúscula. Vamos a hacer con la letra U minúscula. Este desarrollo de la tensión, como vemos aquí, no tiene ningún desplazamiento respecto al tiempo al momento del inicio porque arranca en t igual 0. Esto es tiempo y estas van a ser las variables y por ahora vamos a poner corriente y tensión. Bueno, decimos entonces que si es que hacemos una alimentación de tipo sinusoidal a un circuito, como el que voy a dibujar ahora, resistencia, inductor, fuente. Entonces en este circuito, que naturalmente cumple las leyes de Kirchhoff, se va a establecer una circulación de corriente. Esta circulación de corriente va a tener una relación respecto a la tensión de la excitación, o sea, a la tensión de la fuente. Y esa relación tiene que ver con cómo se arma la estructura para conseguir los valores de esa corriente. Habíamos dicho la semana pasada, esto lo habíamos demostrado matemáticamente, que si aplicábamos la expresión de Kirchhoff en ese circuito y a su vez, si es que desarrollábamos a partir de las expresiones de Faraday la caída de tensión en este inductor, llegábamos a que podíamos expresar la caída de tensión en el circuito de esta forma. La tensión de la fuente era igual a la corriente por la resistencia más J omega L. Y a omega L, omega era la pulsación angular, esto era 2 veces pi por la frecuencia, y a omega L lo llamábamos reactancia inductiva. A su vez, si yo dibujo en el espacio de los números a este valor, yo voy a tener una parte R, que es la parte resistiva, que justamente está en el eje horizontal, como los números reales, y una parte JXL, que está de esta forma, y esta parte JXL está en concordancia con el eje de los números imaginarios. Bien, si aplicamos Pitágoras, podemos conseguir el valor de esta hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo porque como J era el equivalente a avanzar 90 grados, ¿bien? Esto está perpendicular a la horizontal. Entonces,
Si aplicamos Pitágoras a este triángulo rectángulo, podemos decir que esta hipotenusa la vamos a conocer como z. ¿Bien? Y a su vez, el módulo de z, ¿bien? Porque z es un vector, el módulo de z va a ser la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado más la reactancia inductiva elevado al cuadrado. A su vez, entre z y la horizontal hay un ángulo que habíamos llamado φ. Este ángulo φ lo podemos conseguir a través de la tangente que relaciona a este cateto con este cateto. ¿Bien? Por tanto, si es que hiciéramos tangente de φ igual a la reactancia inductiva sobre la resistencia, podríamos escribir que el ángulo φ es el ángulo cuya tangente se obtiene haciendo el cociente entre la reactancia inductiva y la resistencia. Si tomamos estos valores y los utilizamos para conseguir el valor de la corriente, yo podría decir que la tensión dividido esto que acabamos de mencionar como la impedancia me va a dar la corriente. Entonces, tensión dividido la impedancia va a ser igual a la corriente. Y a su vez, nosotros a esto lo podríamos escribir como el valor de la tensión máxima dividido el módulo de z por el seno del ángulo omega t. Acá en este caso, como habíamos dicho que la tensión arrancaba en 0, esto es omega t y no hay ángulo inicial. ¿Bien? Menos el ángulo phi. ¿Y por qué menos el ángulo phi? Bueno, esto viene de cómo operábamos en el cociente de vectores cuando los expresábamos, por ejemplo, de esta forma. El vector A con un argumento alfa dividido el vector B, cuyo módulo es módulo de B, con un argumento beta. Este cociente era el cociente de los módulos y el ángulo era alfa menos, perdón, beta. ¿Bien? Entonces acá lo que estamos diciendo es que si es que el cociente estaba dado como el cociente de los módulos, que sería el valor máximo de la tensión sobre el módulo de z, y la diferencia de los argumentos, esto sería la diferencia de omega t, que era el argumento de la tensión, menos phi, que es el argumento de la impedancia, el ángulo de la impedancia. Entonces, desde un punto de vista formal, nosotros podemos decir que la corriente está desplazada en un ángulo phi respecto a la tensión. Este es un circuito inductivo. ¿Bien? Entonces, la corriente, la voy a dibujar en rojo, estará desplazada en un ángulo phi al valor de la tensión. Entonces, si lo que queremos es encontrar el valor de la corriente, aplicando las consideraciones que acabamos de explicar, podríamos decir que el valor de la corriente es el valor de la diferencia de potencial de la fuente dividido el valor de la impedancia Z, teniendo en cuenta el argumento de la impedancia Z, y podemos generalizar y decir que en un circuito inductivo la corriente siempre va a estar en retraso a la diferencia de potencial de la fuente. ¿Bien? O sea, desde un observador parado en este punto,
nosotros veríamos que primero tenemos el valor de la tensión y luego aparece el valor de la corriente. Esto sería el equivalente a que el eje que representa a la tensión y a la corriente se vaya desplazando conforme pasa el tiempo, en vez de que la onda se vaya moviendo. ¿Bien? Si a este eje lo vamos desplazando, primero vemos el valor de la tensión, luego vemos el valor de la corriente. Entonces, esta corriente está atrasada a la diferencia de potencial de la fuente. ¿Y esto por qué? Porque en el caso del inductor, la reactancia inductiva, el J omega L, siempre va a estar apuntando hacia arriba, porque no hay chance de que el J omega L tome un valor negativo. Primero, porque omega, que es 2 veces pi por la frecuencia, no puede ser negativo. Segundo, porque L no puede ser negativo. Bueno, y J naturalmente es un número positivo. ¿Bien? Entonces, es por ello que este vector apunta hacia arriba. Si hacemos el mismo análisis, pero esta vez para una reactancia de tipo capacitiva, entonces lo que vamos a tener, perdón, cambio el circuito. Lo que vamos a tener en este caso es que la reactancia capacitiva está formada al revés de lo que pasaba con el inductor. Lo explicamos así. En este caso yo puedo decir que la corriente que circula es igual a C por la derivada de la tensión en el capacitor respecto al tiempo. O también puedo decir que la tensión en el capacitor es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente respecto del tiempo. Estas dos expresiones en realidad me llevan por caminos distintos a la misma conclusión. Si nosotros entonces planteáramos las ecuaciones de Kirchhoff para esta malla, tendríamos que decir que la tensión de la fuente es igual a la resistencia por la corriente más 1 sobre C por la integral de la corriente dt. Entonces de acá surgen las siguientes consideraciones. Si seguimos trabajando, así como trabajamos con la corriente y el inductor en la ley de Faraday, para poder conformar la tensión de la malla y armar esta ecuación de Kirchhoff para esa malla, si es que lo trabajamos de la misma forma, pero esta vez con un capacitor, vamos a ver que sabiendo de que la excitación es sinusoidal y sabiendo de que no queda más remedio, ya que la excitación es sinusoidal, que la corriente también sea sinusoidal, entonces vamos a encontrar que esto que tenemos acá puede ser escrito de esta forma. La tensión va a ser igual a la corriente por R más 1 sobre J omega L, perdón, J omega C, donde 1 sobre omega C es la reactancia capacitiva. Esta reactancia capacitiva, como vemos en esta expresión, está premultiplicada por J. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es que esta J no nos quede abajo, sino que quede en el numerador. Para que quede en el numerador, yo tendría que hacer
uso de la propiedad de que si es que multiplico y divido por lo mismo, la fracción no cambia. Así que si es que multiplico por j y divido por j, a esta fracción, lo que veo es que acá en el numerador me va a quedar la j como pretendía. Y en el denominador me va a quedar j por omega c. Ahora, j por j es j al cuadrado, y si recordamos que j era igual a la raíz de menos 1, al aplicar el cuadrado de j, estaría aplicando el cuadrado de la raíz de menos 1. Y esto es igual a menos 1. Así que esta expresión que tenemos acá se podría volver a escribir como la corriente multiplicada por la resistencia menos j 1 sobre omega c, y esa expresión podría ser escrita como la corriente por R menos J por la reactancia capacitiva. Entonces, como antes veíamos que para la impedancia que contenía el elemento inductivo L, el ángulo φ era positivo, en este caso, la impedancia que contiene al capacitor va a tener un ángulo φ negativo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la parte real es la que ocupa la resistencia, y a su vez vamos a tener el vector menos j por xc. Como xc es igual a 1 sobre omega c, y de forma natural omega no puede ser un número negativo y c tampoco puede ser un número negativo, entonces prevalece el signo negativo que otorgó el producto de j por j. En este caso, entonces, la impedancia va a estar aquí abajo, y el ángulo de la impedancia también le vamos a llamar φ, porque es el ángulo de la impedancia z, pero en esta oportunidad ese φ va a estar en el cuarto cuadrante, va a ser un ángulo negativo. Bien, ¿hasta dónde puede variar el ángulo φ en una reactancia inductiva o en una reactancia capacitiva? El ángulo φ puede ser, en el caso límite, donde no exista resistencia, el ángulo φ en este caso valdría menos 90, porque si es que suprimo el eje real, solamente me queda el eje imaginario, entonces el ángulo φ valdría menos 90. En el caso de la impedancia conformada por una resistencia y un inductor, entonces ahí veríamos que exactamente pasa lo mismo, nada más que el ángulo φ, si es que la resistencia vale 0, tendría como límite 90 grados positivos. Bien, entonces en este caso estamos hablando de 90 grados negativos el límite, y en el caso del inductor el límite serían 90 grados positivos cuando no exista resistencia. Dale, vos tranqui, yo no tengo problema, en realidad, que sea, porque hace poco tiempo, y estaba haciendo tiempo, todo se podía hacer. Perdóname, no sé si alguien hizo una consulta, tenía el volumen bajo, perdón, un segundito por favor. Si sos tan amable y me repetís. Creo que no iba dirigido acá, profe. Ah, perfecto, listo. Disculpe. Bueno, entonces en este caso, con un ángulo negativo, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo queda la corriente respecto a la onda de tensión. Vamos a seguir imaginando que la onda de tensión arranca en t igual 0 y evoluciona. Si eso es así, entonces el ángulo de la corriente, que ahora es negativo, indicaría que la corriente está arrancando antes. ¿Bien? Entonces podríamos dibujar a la corriente arrancando por acá
haciéndose 0 por acá, de esta forma. Y este va a ser el ángulo de diferencia entre la tensión y la corriente, o sea, el ángulo φ. Bien, tensión y corriente, entonces, están relacionadas por el cociente que escribíamos anteriormente, pero ahora a ese cociente lo vamos a escribir de otra forma. Vamos a generalizar y vamos a decir que la tensión, ya tomamos como un valor eficaz, o como valor máximo, va a ser el valor de la corriente, también con valor eficaz o con valor máximo, multiplicado por la impedancia, o lo que es lo mismo, la corriente va a ser igual a la tensión sobre la impedancia. Esta relación que nosotros tenemos acá sale entonces de la expresión de Kirchhoff para la malla que tenemos dibujada, ya sea con el inductor o con el capacitor. Es exactamente lo mismo. ¿Hasta acá hay preguntas? Seguimos. Bueno, Profe, sí tengo una duda. sí, Nicolás. En el circuito inductivo, el phi quedaba porque era lo de la resta de vectores. No sé si una resta de vectores, pero vos explicaste algo Claro, del argumento de los era el vectores. cociente de los vectores, entonces se restaban los argumentos, sí. Claro, y en el circuito capacitivo es lo mismo también. Es exactamente lo mismo. Yo estoy haciendo la tensión dividido la impedancia. Entonces, para mí la tensión va a tener, esto lo puedo escribir como el módulo de la tensión con un determinado argumento. Para nosotros el argumento de la tensión sería el argumento inicial, que en este caso, dibujado en este ejemplo, es 0. Sobre la impedancia, que sería el módulo de la impedancia, que no es otra cosa que el valor de la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, con el argumento que acá en este caso es menos phi. Entonces, el valor de la corriente será el módulo de la tensión dividido el módulo de la impedancia, y el argumento va a ser 0, porque la tensión arrancaba en 0, menos phi. Entonces me queda con el phi positivo. Bien, con lo cual la corriente está en adelanto a la tensión. Claro, ahí sí, ahí está, ahí lo vi. Nosotros acá tenemos entonces una posibilidad de entender de que cuando alimentemos a este circuito o cuando alimentemos un circuito inductivo, la onda de corriente no va a estar superpuesta a la onda de tensión, salvo que el único componente que estemos alimentando sea resistivo puro. Si es que la impedancia está conformada por un elemento resistivo puro, podemos asegurar que la onda de corriente y la onda de tensión van solapadas respecto al inicio de cada una y a la finalización del periodo de cada una. Si esta en azul es la onda de tensión, oh, si esta en azul es la onda de tensión en un circuito resistivo puro, esta sería la onda de corriente. Esta es la corriente. Esta es la tensión. Y este sería el circuito que da, ojo, como resultado a esas dos formas de onda. ¿Ven? Una resistencia, un circuito resistivo puro, me daría como resultado esta distribución, tensión y corriente. Tenemos que aclarar que tanto en el caso de la
inductancia como el de la capacidad, o sea, un circuito resistencia inductor como un circuito resistencia capacitor, el periodo para la corriente es igual que el periodo para la tensión. O sea, la frecuencia para la corriente y la frecuencia para la tensión son las mismas, no cambian. ¿Esto por qué? Esto porque nosotros no estamos alterando el valor de omega. En esta cuenta, el valor de omega no se altera y por tanto, como omega valía 2 veces pi por la frecuencia, no estamos alterando la frecuencia. Si no alteramos la frecuencia, no alteramos el periodo. ¿Bien? Entonces, el periodo para la corriente y el periodo para la tensión duran exactamente lo mismo. Lo mismo pasa en un circuito resistivo, lo mismo pasa en un circuito inductivo y va a pasar lo mismo cuando tengamos resistencia, inductor y capacitor. Ahí también va a ocurrir lo mismo. Veamos esto. Si a este circuito ahora le agregamos un inductor, vamos a intentar establecer cuál sería el posible comportamiento de ese circuito. Los posibles comportamientos de estos circuitos en realidad están dados por cómo se distribuyen las soluciones del circuito. Bien, las soluciones, cuando digo las soluciones, estoy hablando de tensión corriente del circuito en función del tiempo. Bien, entonces esa distribución en función del tiempo es la que me dice cómo se va a comportar el circuito y es la que me permite hacer una predicción de, por ejemplo, el valor de la corriente en un determinado instante o, por ejemplo, cuando lleguemos a ver esos temas, la potencia que consume ese circuito. Vamos a establecer entonces un circuito con una capacidad y un inductor. Vamos a establecer que van a tener una corriente y esa corriente va a variar con la misma forma que varía la excitación. Bueno, en este caso la excitación vuelve a ser sinusoidal. Vamos a tener también una tensión sinusoidal. Acá, en este caso, la impedancia de este circuito la podemos escribir como Z igual, la parte resistiva no tenemos duda, es R. La parte reactiva capacitiva, no tenemos duda, lo vimos recién, es menos J XC. Vamos a recordar que el valor de XC, o sea la reactancia capacitiva, era igual a 1 sobre omega por C. Sabemos también que 2 veces pi por el valor de la frecuencia es igual a omega. Y acá, más J XL. Recordamos además que la reactancia inductiva XL es igual a omega por L. Esto era igual a 2 veces pi por la frecuencia por L. ¿Bien? Entonces fíjense de que nuestra impedancia queda como la resistencia más JXL menos JXC. Entonces a esto lo podríamos escribir como R más J, saco factor común J, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Bien.
Si en el circuito la reactancia inductiva es más grande que la reactancia capacitiva, vamos a decir que este circuito es predominantemente inductivo. ¿Por qué? Porque su reactancia es mayor que la reactancia capacitiva. Entonces, en esa condición, en este circuito, quedan asociadas las propiedades que tenía un circuito resistencia-inductor. Y en ese caso, la corriente estará en retraso a la tensión. Podríamos dibujar la corriente por aquí. Bien. Esto es la corriente para el caso donde la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. ¿Qué pasa si es que ahora la reactancia capacitiva es más grande que la reactancia inductiva? Si eso ocurriese, la diferencia dentro de este paréntesis va a ser negativa, por tanto, el ángulo φ resultante va a ser negativo, por tanto, el cociente entre tensión y corriente, para que sea negativo, debería ocurrir que la corriente esté desplazada hacia adelante en el tiempo. Entonces podemos decir que en ese caso, la corriente iniciará por aquí. Bien, este es el caso en el que, bueno, acá también estamos escribiendo la corriente, en el que la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. Por último, podemos establecer un punto en donde, si ustedes se fijan, si hubiese un valor para el cual la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualasen, estaríamos en condiciones de decir que en ese punto se suprime la parte imaginaria de la impedancia. Entonces quedaría un número real puro, que sería la resistencia. ¿Bien? Quiere decir que si es que hubiese un valor tal que el inductor y el capacitor tuviesen la misma reactancia, solamente tendría una resistencia y, como explicamos antes, para ese caso, la corriente estaría alineada con la diferencia de potencial. A ver con qué color lo dibujo. Vamos a hacerlo así. En ese caso, esa corriente quedaría alineada con la diferencia de potencial. Si es que XL es igual a XC, esta diferencia es 0, entonces me queda únicamente el valor de la resistencia. Bien, sabiendo todo esto, vamos a decir que esta última condición donde la reactancia inductiva se iguala con la reactancia capacitiva es lo que nosotros vamos a conocer como resonancia del circuito. Y esta resonancia depende de la frecuencia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dijimos que la resonancia iba a darse, esta es la resonancia para un circuito serie, después vamos a explicar qué pasa en un circuito paralelo. La resonancia en el circuito serie dijimos que iba a darse cuando la reactancia capacitiva se iguala con la reactancia inductiva. Si escribimos estas ecuaciones, podríamos decir que la reactancia capacitiva era 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia. Esto multiplicado por la capacidad. Y la reactancia inductiva era 2 veces pi por la frecuencia por L. Entonces podemos
encontrar esa frecuencia a la cual estos dos valores son iguales. Para hacer eso, no tenemos más que llevarnos el f para el numerador. Entonces nos quedaría f cuadrado es igual a 1 sobre 4 veces pi cuadrado. Bien, lo que estoy haciendo es llevarme esto multiplicando por este lado. Perdón, dividiendo por este lado. Por la capacidad por la inductancia. Entonces de acá, aplicando la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, podemos decir que la frecuencia para la resonancia, vamos a llamarle F0, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 4pi cuadrado, esto sería 2pi, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre L por C. Así encontramos la frecuencia de resonancia. En un circuito serie, la definición de resonancia, en un circuito serie, la podríamos encontrar analizando el circuito de esta forma. Como el circuito es serie, quiere decir que la diferencia de potencial en cada componente es distinta, ¿bien? Pero la corriente en todos los componentes es la misma, ¿bien? Entonces yo podría decir que la corriente que atraviesa a todo este circuito, vamos a llamarla con I, es la misma justamente porque el circuito está en serie. Si esa corriente es la misma corriente para cada uno de los componentes del circuito, podríamos decir que cuando la caída de tensión en el inductor sea igual y opuesta a la caída de tensión en el capacitor, estaríamos en condiciones de asegurar que el circuito es un circuito resonante. ¿Bien? Entonces, si es que la caída de tensión en el inductor, esa caída de tensión la puedo escribir como I por omega L, se iguala a la caída de tensión en el capacitor, y esto lo puedo escribir como I por 1 sobre omega por C. Cuando esto ocurra, entonces habremos encontrado el punto en el cual este circuito serie entra en resonancia. Bueno, de acá lo único que nos queda decir es que como la corriente es igual en todo el circuito, las puedo simplificar, y entonces acá me quedará que omega elevado al cuadrado es igual a 1 sobre L por C. Bueno, y si sigo trabajando llego a esta expresión. Y acá yo podría decir que esto es 2 veces pi por la frecuencia elevado al cuadrado. Entonces, de acá puedo decir que la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi por la raíz de 1 sobre L por C. Bien. En un circuito en resonancia se va a dar, o mejor dicho, puede darse que la tensión en cada componente supere a la tensión de fuente, tenga un módulo más alto que la tensión de fuente. ¿Por qué? No en la resistencia, pero sí en el inductor y en el capacitor. Podemos encontrarnos que cuando circule corriente, debido a que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva se igualan, cuando el circuito esté en resonancia, la corriente que va a circular va a ser la más alta que pueda haber ese circuito respecto a las corrientes para cualquier frecuencia. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque en un circuito resonante en serie, un circuito que está en resonancia, un circuito serie que está en resonancia, iba a escribirse su impedancia como R más J XL menos XC. Si XL y XC son iguales porque están en resonancia, entonces esto es cero. Por tanto, el valor modular de la impedancia cuando se alcanza la resonancia es el más bajo y vale R. ¿Por qué digo que es el más bajo? Bueno, analicemos qué pasaba. Esto era R, este sería el triángulo de impedancias, ¿no? Este era R. Si el circuito era predominantemente inductivo, íbamos a tener un segmento de esta forma. Entonces, el módulo de Z iba a ser más grande que R. ¿Bien? Más grande que R y más grande que JX, pensando en que JX es la diferencia entre la parte inductiva y la parte capacitiva. Si pasa al revés, si pasa que la parte reactiva capacitiva es más grande que la reactiva inductiva, entonces este vector JX, en lugar de apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia abajo. Pero sigue pasando que el módulo de Z es el más grande y es más grande que R o que JX. ¿Bien? En cambio, si es que el circuito está en resonancia, la reactancia capacitiva se iguala con la reactancia inductiva y desaparecen, se anulan. Por tanto, el valor del módulo de Z sería justo el valor de R, o sea que este sería el caso de un circuito en resonancia. Es como si solamente hubiera conectado la resistencia. Bien, la impedancia y la resistencia tienen el mismo valor. Por tanto, para cualquier frecuencia, esta es la impedancia más chica. Ahora, como la corriente depende inversamente de esa impedancia, porque la corriente la encuentro como el valor de la tensión sobre el valor de la impedancia. Si esta impedancia es la más chica posible, la corriente será la más grande posible. Y si es que evalúo cuál es la diferencia de potencial en el inductor y cuál es la diferencia de potencial en el capacitor de forma aislada, voy a llegar a la conclusión que como la corriente es la más grande que podía circular en el circuito, la diferencia de potencial en el inductor, encontrado como I por JXL, esta sería la tensión en el inductor, va a ser mayor, ¿bien? Va a ser la tensión más grande, y la corriente por XC va a tomar el valor más alto que pueda tomar para este circuito. Eventualmente, entonces, como estos dos valores son los valores más altos, ¿por qué? Porque para una determinada reactancia la estoy multiplicando por una corriente que es alta. Entonces, para esa condición, esta diferencia de potencial es la más alta, digamos, puede ser más alta incluso que la diferencia de potencial en la fuente. Cuando se hacen análisis con los circuitos en corriente alterna, se suele dibujar el triángulo de impedancias, que es lo que dibujamos antes, o sea, teníamos una parte resistiva pura, una parte reactiva inductiva,
J por XL. Esto era R. Luego vamos a tener fíjense que esto es como una suma de vectores, ¿no? Así que a continuación de ese vector pondríamos menos J por XC. ¿Bien? Apuntando hacia abajo. Entonces esto que tenemos aquí sería el resultado de esa suma de vectores. Este es Z y este es el ángulo φ resultante. Esto es lo que se conoce como triángulo de impedancias. En este triángulo de impedancias lo que vemos es justamente que tenemos la parte resistiva, la parte reactiva inductiva, la parte reactiva capacitiva, el ángulo φ. Nosotros acá en este dibujo tenemos los dos componentes, bien, reactivo inductivo menos reactivo capacitivo. Podría pasar que el reactivo inductivo sea más chico que el reactivo capacitivo o que sean iguales y eventualmente, si fuesen iguales, el módulo de Z sería igual al módulo de R porque Z estaría apoyado directamente en R. Bien, bueno, en este caso, donde estamos planteando esto, podemos decir también que esa reactancia inductiva y esa reactancia capacitiva, para el caso de eh, la condición de resonancia, esa reactancia capacitiva y esa reactancia inductiva, al igualarse, lo que estarían haciendo es que este vector se incline, esto es R, esta es la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva es exactamente igual y opuesta. Entonces, la impedancia toma el mismo valor que la resistencia. En este caso, el ángulo φ va a ser 0. En el caso de la resonancia, el ángulo φ va a ser 0. Digamos lo siguiente, digamos que si este es el triángulo de impedancias, si lo multiplico por la corriente que circula por el circuito, podría obtener el triángulo de tensiones o de caídas de tensiones. ¿Bien? Al multiplicarlo por las corrientes, podríamos pensar que este sería la corriente por la resistencia, este vector sería la reactancia inductiva por la corriente y este vector sería la reactancia capacitiva por la corriente. Entonces tenemos las diferencias de potencial. Sabemos que multiplicar a un vector por otro implica multiplicar los módulos, entonces sabemos que esto estaría creciendo de valor. En el caso, como decíamos antes, donde el circuito serie está en resonancia, la longitud de este vector, o sea, de el XL por la corriente o el XC por la corriente, la longitud de ese vector sería la longitud, ¿bien?, que tiene la caída de potencial en cada uno de estos componentes. Sería la diferencia de potencial en el inductor y la diferencia de potencial en el capacitor.
Eventualmente, sabemos que, como decíamos, puede pasar que estos vectores sean más grandes debido a que esta corriente es la más grande del circuito. ¿Bien? La más grande de las posibles corrientes que van a recorrer el circuito. Entonces, como tiene el módulo más alto, el módulo de esta caída de potencial aumenta. Inclusive puede llegar a ser más alto que la tensión de la fuente. ¿Cómo conseguimos la tensión de la fuente? Esto es la caída de tensión en la resistencia, esto es la caída de tensión en el inductor y esto es la caída de tensión en el capacitor. ¿Cómo conseguimos la caída de tensión en el circuito completo? Bueno, bastará con multiplicar a la impedancia por Z, perdón, a la corriente por Z, por la impedancia Z. Entonces, este ahora, antes era el vector impedancia, ahora es el vector diferencia de potencial. Y si acá hago eso, acá pasa exactamente lo mismo. Este que antes era el vector impedancia, ahora es el vector diferencia de potencial y es la diferencia de potencial entre bornes del circuito. Bueno, ¿qué pasa si es que evaluamos un circuito paralelo en resonancia? Si ahora el circuito es paralelo, un circuito completamente paralelo, podríamos dibujarlo de esta forma. Una resistencia un inductor y un capacitor en serie. Perdón, dije en serie en paralelo. Y todo esto alimentado por la fuente. Entonces vamos a decir que este circuito está en resonancia cuando la corriente que se deriva por la rama inductiva es igual y opuesta a la que se deriva por la rama capacitiva. Eso es lo que vamos a decir. O sea, en este caso, la corriente en la rama inductiva tiene que ser igual y opuesta a la corriente en la rama capacitiva. Escribiendo las expresiones que me permitirían encontrar eso, yo veo que la diferencia de potencial en el inductor es directamente la diferencia de potencial de la fuente y la diferencia de potencial en el capacitor es directamente la diferencia de potencial en la fuente. Así que puedo escribir: la corriente inductiva va a ser la tensión dividido la reactancia inductiva. Y a su vez, la corriente capacitiva va a ser la tensión dividido la reactancia capacitiva. Si es que a cada uno de estos los reemplazo, acá puedo escribir que la corriente inductiva sería la tensión dividido 2 veces pi por la frecuencia por la inductancia. Y del otro lado voy a tener la tensión dividido 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la capacidad. De acá podemos simplificar rápidamente esto. Podemos decir que, por ejemplo, los dos denominadores de las dos fracciones tienen que ser iguales si es que yo quiero que esta igualdad se cumpla. Entonces, 2 veces pi por la frecuencia multiplicado por la reactancia inductiva tiene que ser igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la impedancia. Y de aquí, entonces, decimos que la frecuencia elevado al cuadrado, esta frecuencia sería la frecuencia de resonancia, es igual a la raíz cuadrada de, perdón, la raíz cuadrada, ¿no? Acá vamos a tener entonces
1 sobre 2 veces pi elevado al cuadrado por L por C. Y ahora sí, la frecuencia para la resonancia en un circuito paralelo es igual a 1 sobre 2 veces pi por la raíz de L por C. Entonces, el valor de la frecuencia de resonancia para un circuito paralelo tiene el mismo valor de frecuencia que el que se consigue con esos mismos coeficientes, o sea, la misma inductancia y la misma capacidad, va a tener la misma frecuencia de resonancia que en el caso del circuito serie. ¿Bien? O sea, el circuito paralelo y el circuito serie tienen la misma frecuencia de resonancia. ¿Cómo se consigue? A través de esta expresión. La frecuencia de resonancia es 1 sobre 2 veces pi por la raíz de L por C. En el caso de un circuito paralelo RLC y en el caso de un circuito serie RLC, va a haber una frecuencia a la cual se consiga la resonancia. Un circuito RL no puede ser resonante, ¿bien? Y un circuito RC tampoco puede ser resonante. ¿Por qué? Porque al circuito RL le faltaría el capacitor y al circuito RC le faltaría el inductor para que puedan conseguir resonancia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas en el circuito paralelo la resonancia era la frecuencia a la cual se igualaba la corriente que circulaba en cada una de las de las ramas, y en el caso de el circuito serie era cuando se conseguían que las tensiones sobre el inductor y el capacitor se igualaran. Si alguno de los dos parámetros no existe, si no hay inductor o si no hay capacitor, nunca voy a poder hacer que se igualen las dos tensiones, tensión del inductor y tensión del capacitor, y por eso diríamos que no hay frecuencia de resonancia en ese caso. Bien, bueno, lo que estoy diciendo para el circuito paralelo aplica para el circuito serie y al revés también aplica. Bien, bueno, por último, hagamos el análisis de qué ocurre en la frecuencia de resonancia. Vamos a dibujar la dependencia de la reactancia con la frecuencia. Acá voy a poner, esto es la reactancia. Puede ser la reactancia capacitiva o la reactancia inductiva. Ambas reactancias se van a dibujar sobre este eje. Y acá tenemos la frecuencia, y esta frecuencia a su vez es proporcional a la pulsación angular. ¿Bien? Esto es proporcionalidad, ¿está bien? Frecuencia proporcional a la velocidad angular. Bueno, entonces, para el caso de la reactancia inductiva XL, XL era omega por L, y esto era igual a 2 veces pi por L, perdón, 2 veces pi por la frecuencia por L. Bien, esto que tenemos acá es la ecuación de una recta. Entonces, para nosotros, cuando la frecuencia valga 0, la reactancia inductiva vale 0, y conforme aumenta la frecuencia, me muevo aumentando paulatinamente con una pendiente que es 2pi por L. ¿Bien? En el caso de la reactancia capacitiva la puedo escribir como
1 sobre omega por c, y esto es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por c. Entonces acá lo que vamos a ver que respecto a la frecuencia, que tenemos la variable frecuencia en el eje horizontal, lo que tenemos acá es el recíproco de la frecuencia. Y el recíproco de la frecuencia, recordemos que esto tiene signo negativo. Ese recíproco de la frecuencia va entonces a tener un formato parecido a este. Bien, esta es la reactancia capacitiva y esta es la reactancia inductiva. Sabiendo eso entonces, podemos decir que reactancia capacitiva, reactancia inductiva, toman en algún lugar el mismo valor. Voy a pasar esta reactancia capacitiva que está del lado negativo, la voy a pasar del lado positivo con su dependencia de la frecuencia. Entonces esto quedaría de esta manera. ¿Bien? Y en el lugar donde se igualan, ahí estará la frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo que pasa cuando un circuito llega a la resonancia? Ya sea un circuito RLC paralelo o RLC serie, alcanzan su resonancia. En líneas generales, en corriente alterna, cuando tenemos inductor y capacitor, ocurre que una parte del tiempo se almacena energía en el campo magnético del inductor, ¿bien? Mejor dicho, se almacena energía en el inductor en forma de campo magnético, y luego es devuelta esa energía almacenándose dentro del capacitor en forma de campo eléctrico. Al siguiente ciclo, la energía del campo eléctrico en el capacitor es devuelta al circuito y se almacena en forma de campo magnético, y luego pasa lo mismo y se devuelve al campo eléctrico desde el campo magnético. Entonces, hay una energía o una potencia que fluye, va y viene dentro del circuito, y eso es lo que nosotros conocemos como potencia reactiva o energía reactiva. La energía y la potencia tienen una diferencia de que la potencia es por unidad de tiempo y la energía está totalizada o integrada en el tiempo. Bien, entonces podemos definir a la potencia reactiva Q. La unidad de la potencia reactiva es el volt-ampere. Bien, y esa potencia reactiva, para el caso del circuito resonante, es intercambiada únicamente entre la inductancia y el capacitor del circuito. Por eso es que para que haya resonancia se necesita que haya capacitor e inductor en el circuito. Bien, si falta alguno de ellos no puede haber resonancia. Si es que el circuito no está en resonancia, los intercambios de potencia reactiva se dan entre el capacitor y el inductor, pero también se dan con la fuente. ¿Bien? Hay un intercambio de potencia reactiva entre el capacitor y el inductor, pero también hay un intercambio de potencia reactiva entre la fuente y el circuito. Bueno, vamos a abandonar acá. Entiendo de que creo que la semana que viene iban a empezar con corriente alterna en la práctica. Creo que es así, o a partir de mañana, no lo tengo tan claro.
Así que, bueno, una vez que empiecen con la práctica del tema, van a entender probablemente un poquitito más el tema. ¿Hay preguntas hasta acá? No, por el momento Por el no. momento no, profe. Buenísimo. Bueno, aprovecho para fijar la fecha. Creo que ya el profesor de práctica iba a comunicar, o ya lo debe haber comunicado, pero la fecha del examen parcial para teoría y para práctica, en principio, estaríamos hablando de el 27 y 28 de septiembre. Bien, 27, que es lunes, vamos a rendir la teoría, y el 28, que es martes, vamos a hacer el examen de práctica. Bien, misma modalidad que eh, la vez anterior, y vamos a alcanzar hasta lo que se haya alcanzado a dar, que va a ser no otra cosa que corriente alterna. Bien, el último tema que va a entrar va a ser corriente alterna. Entonces sería desde el último parcial hasta acá, creo que abordamos magnetismo y corriente alterna. Y después va a quedar el temario para el último parcial, en la última parte del año, eh, que va a ser la parte de ondas y de calor. Bien, bueno, dejamos acá. Si hay preguntas, por supuesto las contestamos, y si no, será hasta el lunes de la semana próxima. Perfecto. Muy bien, No, profe. Buenas noches. que tengan muy buenas noches.